Buenas tardes, bienvenidas a esta 19ª píldora del proyecto Aspasia. Aspasia es un proyecto promovido por el Gobierno de Aragón, en concreto desde su Servicio de Participación Ciudadana e Innovación Social, al que conocemos más como la Aspasia. Es un proyecto que promueve la participación ciudadana con perspectiva de género y también la visibilidad de las mujeres y la aportación de las mujeres en las políticas públicas. Esta tarde la píldora formativa trata sobre discapacidad, mujer y violencia, y nos acompaña para ello Laura Aranda de la Asociación Amaniser. Buenas tardes, Laura, Buenas tardes. bienvenida y Gracias. gracias por estar en Aspasia esta tarde. Laura es trabajadora social de la Asociación Amaniser, que es la Asociación Aragonesa de Mujeres con Discapacidad. Amaniser empezó su andadura en 2012 y actualmente está presente en todo el territorio aragonés. Tiene sedes tanto en Huesca como en Zaragoza y como en Teruel. Trabaja con mujeres con discapacidad y también con mujeres cuidadoras de personas con discapacidad o dependencia. Además de todos los servicios profesionales que ofrece, nos interesaba traer esta tarde la voz de Amaniser y en concreto la voz de Laura para que nos cuenten desde esa experiencia y ese conocimiento que tienen de la realidad de las mujeres con discapacidad y sobre todo que nos hablen de esa mirada interseccional que ponen a toda la labor que desarrollan, porque si hay pues una lucha o un reto, una misión clara que tiene Amaniser es precisamente la eliminación de la discriminación interseccional. Y esa mirada sobre la interseccionalidad va a centrar un poco la intervención de Laura esta tarde. Así que sin dar más pistas de lo que Laura nos va a contar, te cedo la palabra. Laura, cuando quieras, bienvenida de nuevo y muchas gracias. Vale. Nada, muchas gracias primero de todo a vosotros, el Proyecto Aspasia y al Gobierno de Aragón por contar con nosotras. Creemos que es muy importante hablar de esta realidad que muchas veces se desconoce, sobre todo cuando hablamos de violencia de género. Hablar de las mujeres con discapacidad es importante porque ahora hablaremos porque es una realidad diferente con unas características concretas que hay que conocer para poder paliar, ¿no? Y trabajar a erradicarla. Y bueno, así sin más dilatación, voy a compartir pantalla para enseñaros la presentación que hemos hecho. Vale. ¿Se ve? ¿Todo bien? Sí, perfectamente. Vale. Vale. Pues bueno, entonces, como bien has comentado, Elisa, bueno, a Manixer queremos hablar de la mujer, o sea, mujer y violencia en mujeres con discapacidad, ¿vale? Porque, como hemos comentado, es importante que la sociedad conozca las diferentes realidades que viven las mujeres con discapacidad, sobre todo en torno a la violencia, la discriminación interseccional, etcétera, ¿vale? Entonces, para poner un poco en contexto de la realidad que viven las mujeres con discapacidad y la violencia que sufren, es importante conocer el contexto de discriminación interseccional, que muchas veces eh, la gente no conoce, ¿no? Y no sabe que es normal. Pero bueno, es importante como traerlo así para entender el concepto. Entonces, la discriminación interseccional ocurre cuando una persona es discriminada por varias razones al mismo tiempo, como puede ser el género, la discapacidad, la orientación sexual, la raza, ¿no? Estas identidades se combinan y crean desigualdades más complejas y difíciles de resolver, ¿no? Es como que se combinan y crean una experiencia única de discriminación que no se entiende completamente si se analizan como cada factor por separado. Es como una intersección de varias calles de desigualdad, ¿no? Es como, por así decirlo. Entonces, esta discriminación tiene consecuencias en la vida de las mujeres con discapacidad. Y en esta diapositiva podemos ver algunos ejemplos de ello, como pueden ser que hay mayor niveles de marginación, mayores índices de analfabetismo, mayor aislamiento social, mayor dependencia de cualquier tipo en las mujeres con discapacidad, mayor desprotección sanitaria por la falta de accesibilidad, etcétera, mayor índices de violencia, que eso lo veremos después, hablaremos más al respecto, menor nivel educativo en general, lo que conlleva a menor actividad laboral y una vez que consiguen entrar al mundo laboral, por así decirlo, suelen ser trabajos peor remunerados
y con menor responsabilidad y con peores contratos, lo que conlleva a una vulnerabilidad económica, ¿vale? También menor autoestima y menor acceso a derechos sexuales y reproductivos y también menor acceso a recursos, ¿vale? Eso es un poco, para resumir, varias de las consecuencias que tiene la discriminación interseccional que viven las mujeres con discapacidad. Entonces, ahora me gustaría hablar un poco de los diferentes tipos de discapacidad y cómo se manifiestan, o sea, perdona, tipos de discapacidad, no, diferentes tipos de violencia y cómo se manifiestan en las mujeres con discapacidad, ¿vale? Así que cuando hablamos de violencia, lo primero que nos viene suele ser como la violencia física, ¿no? Que como es la más común, entre comillas, que no es la más común, sino la más visible, quizá. Y la violencia física, como sabemos, en su forma activa, es un acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer con resultado o riesgo de producir un daño, ¿vale? Y también la administración injustificada de fármacos o el control de la movilidad, que esto suele ser en mujeres con discapacidad, suele darse este tipo de violencia. Y también tiene una forma pasiva, que puede ser la privación de los aspectos básicos necesarios para la salud, higiene y apariencia, ¿vale? Entonces, los indicadores para ver este tipo de violencia pues son administración injustificada de fármacos, como hemos visto, restricción de la movilidad, estados de sedación o de nerviosismo, disfunción motora, quemaduras, desnutrición, ropa muy manchada, ropa inapropiada según el clima, dolor crónico, enfermedades que no tienen que ver con la discapacidad. Todas estas cosas suelen ser indicadores de que ha existido o existe algún tipo de violencia física, ¿vale? Luego, importante nombrar la violencia sexual, que es la intimidación e imposición mediante chantaje, amenazas, fuerza o abuso de la posición de poder de un comportamiento sexual contra la voluntad de la mujer, que puede ser con o sin contacto corporal, como por ejemplo exhibicionismo, forzar a ver material pornográfico, gestos y palabras obscenos, acoso sexual, etc. Todo esto también es violencia sexual, ¿no? Y algo importante y específico de las mujeres con discapacidad es que puede ser ejercida por figuras cuidadoras o de apoyo, también familiares, parejas, amistades o incluso profesionales de referencia. Y esta realidad se desconoce mucho y la sociedad no se lo imagina, ¿no? Entonces es importante hablar de esto. También en la violencia sexual tenemos que hablar de la restricción al ejercicio de los derechos sexuales y o reproductivos, que esto también ocurre mucho en mujeres con discapacidad, ¿vale? Como indicadores de que ha existido o existe una violencia sexual, pueden ser desgarros, enfermedades de transmisión sexual, lesiones, parálisis, miedo, obviamente, autolesiones, conductas regresivas, abuso de sustancias también, dependencia, agresividad. Los indicadores básicos pues son más o menos estos, ¿vale? Por ejemplo, también alteraciones de la alimentación o menstruación, aislamiento, conductas agresivas, todo esto pueden ser indicadores, ¿vale? Luego, la violencia psicológica, que luego veremos que es una de las más frecuentes, es muy importante porque se da en muchos casos y siempre está como la violencia física y violencia psicológica, ¿no? Es como que siempre está ahí. Ahí está la otra. Entonces, se refiere a toda conducta verbal o no verbal que provoque a la mujer malestar o sufrimiento. Y puede ser tanto emocional o también una conducta de control, ¿vale? Y se usa a través de amenazas, humillaciones, vejaciones, exigencia de obediencia, sumisión, coerción, insultos, aislamiento, culpabilización, etc. ¿Vale? En muchas ocasiones la violencia psicológica puede ser de las más dañinas, pero también el más difícil de detectar y de denunciar, y esto es así. En algunas ocasiones se esconde detrás el llamado mito del amor romántico, ¿no? Que, bueno, aquí veis que es un modelo de cultura que, bueno, que a través de la socialización, pues como que se romantiza, no sé si lo digo bien, en las relaciones y hace que nos olvidemos de nosotras mismas y llegamos a una sumisión al hombre y una dependencia bastante fuerte, que es lo que genera luego situaciones de abuso de poder y de violencia psicológica, ¿vale? Entonces, indicadores que pueden indicar esta violencia psicológica, pues sensación de culpa, indecisión, baja autoestima, una actitud muy nerviosa, control de la imagen, abandono del cuidado de apoyo, negación de capacidades, depresión, obviamente ansiedad, angustia, insomnio, fatiga permanente, adicción a distintas sustancias, ideas suicidas. Estos son indicadores, ¿vale? De la violencia psicológica.
Luego también tenemos que hablar de la violencia económica, que es el acto de privación de poder económico patrimonial a la mujer y se manifiesta a través del control abusivo del gasto, que es manejado por los poderes públicos o personas próximas a su entorno, personas cuidadoras. ¿Vale? Entonces, incluye impedir a la mujer, por ejemplo, tomar decisiones sobre la economía familiar, la negación de dar dinero para sus propios gastos o para el gasto del hogar, por esa muchas veces sumisión o por ese control, ¿no?, que se hace sobre la mujer con discapacidad, porque se tiene el estereotipo de ella no sabe, ¿no? Y la sobreprotección muchas veces. También impedirle trabajar o estudiar fuera de casa, etcétera. Todo esto es violencia económica, ¿vale? Manifestaciones, pues el uso de mujeres y niñas con discapacidad para el ejercicio de la mendicidad es una de las manifestaciones de esta violencia económica. También la utilización de las mujeres con discapacidad en tareas mal remuneradas o vinculadas al empleo clandestino también, ¿no? Y limitar el acceso a la información y gestión de la economía familiar, uso del dinero como penalización, negación familiar del acceso a recursos económicos externos, todo esto son manifestaciones de esta violencia económica y, y estos indicadores, ¿vale? En analfabetismo financiero, por ejemplo, esto también es raíz de una violencia económica, ventas de bienes conyugales y o materiales sin tener en cuenta la opinión de la mujer con discapacidad y sin tener un consentimiento informado, etcétera. Luego también está la violencia vicaria, hay que nombrarla, que es la violencia que incluye toda aquella conducta realizada de manera consciente para generar un daño a otra persona, ejerciéndose de forma secundaria a la principal. Y este daño se ejerce siempre a través de personas que tienen un significado especial para la mujer. Puede ser la típica del maltratador que hace daño a sus hijos, ¿no?, para hacer daño a la mujer. ¿Vale? También hay que nombrar, fundamental, la violencia obstétrica, que cada vez se está conociendo más y cada vez se está sensibilizando más a la población al respecto. Y esto es una violencia que las mujeres con discapacidad han vivido mucho de siempre, vaya. Y según la OMS, la violencia obstétrica es aquella que sufren las mujeres durante el embarazo o el parto al recibir un maltrato físico, humillación y abuso verbal o procedimientos médicos coercitivos no consentidos. El acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva a las mujeres con discapacidad está limitado por la falta de accesibilidad a los recursos ginecológicos y reproducción asistida. También el acceso a la información, también la falta de equipos adaptados como aparatos de mamografías, camillas de exploración, herramientas de diagnóstico, todo esto es violencia obstétrica, ¿vale? Y también en cuanto hablamos de esterilización no consentida, que es una práctica médica por la que se hace estéril a una persona, es forzosa cuando se realiza a una persona sin su consentimiento, con intención eugenésica, punitiva o de anticoncepción forzosa. Esto es algo que, lo que hablábamos, se da mucho en las mujeres con discapacidad, sobre todo con discapacidad mental o intelectual. Se han dado muchos casos, ¿vale? Y a pesar de que la legislación internacional lo prohíbe expresamente, en España se practican alrededor de 100 casos cada año. Y es verdad que menos mal, el 16 de diciembre de 2020, por fin el Parlamento español aprobó la Ley Orgánica 2 de 2020 que prohíbe definitivamente este tipo de prácticas, ¿no? Pero hasta hace muy poco, como podéis ver, hasta hace muy poco estaban totalmente permitidas y de hecho se hacían con total libertad, ¿vale? Y como podéis ver aquí, casi un 40% de mujeres han sufrido este tipo de violencia y un 44,4% considera que fue sometida a procedimientos innecesarios o dolorosos y entre ellas el 83,4% no había aceptado estas prácticas mediante consentimiento informado. Y esto no es tontería, esto es violencia, ¿vale? Entonces aquí quería poner un vídeo, pero hemos probado y no se escucha. Por lo tanto, si os parece, al finalizar la charla os mandaré un documento con todos los enlaces a estudios, artículos y estos vídeos que vamos a hablar aquí durante esta píldora para que los tengáis y por si queréis profundizar en el tema, pues que les echéis un vistazo porque la verdad es que están muy bien, ¿vale? Uy, vale, que se pone. Continuemos con la violencia estructural, ¿vale? Que es el incumplimiento de la cobertura de necesidades básicas basada en el diseño desigual de las estructuras y se ejerce por las instituciones
o por cualquier estructura social o simbólica, ¿vale? Cualquier programa, política pública que no tenga en cuenta las particularidades de niñas y mujeres con discapacidad forma parte de esta violencia estructural. Además, hay estructuras sociales y simbólicas que contribuyen a perpetuar este tipo de violencia, por ejemplo, a través de los estereotipos o los medios de comunicación, ¿vale? Indicadores de esta violencia estructural, pues aquí podemos ver algunos, por ejemplo, las diferencias salariales, los espacios inaccesibles, la dificultad para acceder al sistema de salud, de medios de comunicación sexistas, negación del derecho de acceso a la educación, falta de oportunidades y accesibilidad de los recursos, ausencia de transversalidad en los datos estadísticos. Todas estas cosas tienen que ver con estas estructuras, ¿no?, que forman el sistema y que en cierta medida están ejerciendo violencia porque no tienen en cuenta las necesidades específicas de las niñas y mujeres con discapacidad, ¿vale? Y esto es algo que es importante nombrar también. Bueno, un tipo de violencia que también está pues bueno, en auge, obviamente, cada vez más, por razones obvias, ¿no?, es la violencia digital. Entonces, según la ONU Mujeres, la violencia digital contra las mujeres es cualquier acto de violencia cometido, asistido o agravado por el uso de la tecnología en contra de una mujer por el hecho de serlo, ¿vale? Entonces, este tipo de violencia genera mucho malestar, obviamente, sobre todo malestar psicológico, que pueden ser indicadores de estrés, ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático, incluso ideas suicidas con pensamientos suicidas, ¿vale? Todo esto es una realidad asociada a la violencia de género digital. Y como podéis ver aquí, como os pongo, según los datos que el informe de observatorio, es que no puedo ver, vale, ahora sí, de Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, el 54% de las mujeres que han sufrido acoso a través de redes sociales ha experimentado ataques de pánico, ansiedad y estrés. Y el 42% de las niñas y jóvenes que han sufrido acoso online mostraron estrés emocional, baja autoestima y pérdida de confianza, ¿vale? Y además, por otro lado, según el Observatorio de Violencia Digital, las mujeres con discapacidad reciben más amenazas violentas en comparación con las otras mujeres online, ¿vale? En cuanto hablamos de la violencia cultural, ya por último, la violencia cultural se refiere a cualquier tipo de violencia derivada de prejuicios culturales. Esta violencia se sustenta en el ideario patriarcal que normaliza la socialización de género y la falta de reconocimiento social de las mujeres como sujetos iguales de dignidad y derechos. Y se mantiene, como ya sabemos, a través de los estereotipos. Y algunos indicadores de esta violencia cultural, pues el lenguaje desigualitario, falta de credibilidad al relato de las mujeres, juicio social a las mismas, sobreprotección, la lástima social, etc. Todas estas son señales de violencia cultural, ¿vale? Entonces, una vez hemos visto los tipos de violencia que existen y cómo impactan a las mujeres con discapacidad, vamos a hablar un poco más de datos para conocer esta realidad, ¿vale? Entonces, según el estudio de Mujeres con Discapacidad y Violencia de Género, los datos más recientes dicen que hay una mayor prevalencia de violencia en comparación con mujeres sin discapacidad. Las mujeres con discapacidad enfrentan formas específicas de violencia, incluyendo negligencia, esterilización forzosa y barreras significativas para acceder a recursos y denunciar los abusos. Entonces, esto es fundamental comentarlo, ¿vale? Tampoco os quiero aburrir mucho con datos, pero es verdad que veo importante nombrarlos, porque al final los datos son datos y sin ellos pues no tenemos, ¿no?, en qué basarnos. Entonces, para que os hagáis una idea, en todos los tipos de violencia, la incidencia sobre las mujeres con discapacidad de tipo de violencia es mayor, ¿vale? Es superior. Y una de cada 4 mujeres con discapacidad ha sido víctima de violencia, ¿vale? También teniendo en cuenta el tipo de discapacidad, las mujeres con discapacidad mental son las que más han vivido a cualquier situación de violencia. Estamos hablando de un 43,2%. Y el 40,4% de las mujeres con discapacidad han sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja frente al 31,9% de las mujeres que no tienen discapacidad. También este porcentaje es mayor en cuanto hablamos de violencia física o sexual, como podéis ver. Estamos hablando de un 20,7% frente a un 13,8% de mujeres sin discapacidad, ¿vale? También un 23,4% de mujeres afirma que su discapacidad es consecuencia de la violencia ejercida por parte de sus parejas o exparejas. Esta realidad también es muy desconocida y que aquí en Amanixer vemos mucho.
cómo esto no se estudia lo suficiente, pero está muy relacionado, ¿no? Las mujeres que en el pasado han sido víctimas de violencia, con el después haber desarrollado, desarrollado una discapacidad, ¿vale? Esto es una realidad que hay que conocer. También el mayor peso de la violencia se recoge entre las mujeres cuya discapacidad es mayor de un 65%, por lo tanto, en cuanto mayor grado de discapacidad, mayor riesgo de sufrir algún tipo de violencia, ¿vale? También, como hay mayores dificultades de acceso al trabajo remunerado y a la educación, pues obviamente dependen económica y materialmente de otras personas que en muchas ocasiones son las propias que ejercen la violencia. Existe una mayor dependencia y un mayor control económico por parte del entorno, familia, parejas, etcétera, ¿vale? También a causa del patriarcado, estereotipos, prejuicios y el imaginario social, como hemos visto, esta violencia cultural, las mujeres con discapacidad suelen tener peor autoestima y menospreciar más su imagen, por lo que tienden más a relaciones de condependencia, ¿vale? Todos estos datos que he comparado ya son alarmantes de por sí, y es que no se tiene en cuenta la violencia por parte del entorno, cuidadores, profesionales y o desconocidos. O sea, todos estos datos son sin tener en cuenta todas esas personas que también están ejerciendo violencia, sobre todo en mujeres con discapacidad, ¿vale? No es un tema de comparar quién más y quién sufre menos, sino es el tema de ver la gravedad del asunto, ¿vale? Exacto. Entonces, lo que comentaba, tienden a tener esta peor autoestima y menospreciar su propia imagen, tienden a tener relaciones más de codependencia y esto es un factor de vulnerabilidad, ¿vale? Que hay que tener en cuenta a la hora de entender esta realidad. Luego, fuera del ámbito de la pareja, el 17,2% de las mujeres de este colectivo ha sufrido violencia física y el 10,3% violencia sexual. Las cifras para el grupo de mujeres sin discapacidad son del 13,2% y del 6,2% respectivamente. Como podéis ver, es menos, ¿vale? El 14,8% de las mujeres con discapacidad ha sufrido violencia sexual de alguna pareja frente al 8,9% de las mujeres sin discapacidad. Y también es mayor el porcentaje, que esto es algo que es alarmante, también es mayor el porcentaje de las que han sufrido en la infancia, ¿vale? 6,3% de mujeres de niñas con discapacidad en este caso, frente al 3,3% de niñas sin discapacidad, ¿vale? Eh, También son mayores los porcentajes de familiares que han ejercido la violencia física y sexual contra las mujeres con discapacidad. Y esto es un tipo de violencia de género que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando hablamos de mujeres con discapacidad, que sus cuidados dependen del entorno familiar muchas veces. Que estos no somos, como que no nos imaginamos que estas personas que están cuidando pueden ser también las que están ejerciendo violencia contra ellas, ¿no? Y esto es una realidad que sucede y hay que tener en cuenta, ¿vale? En cuanto hablamos del tipo de violencia, la más común es la del tipo psicológico, como hemos comentado antes, y el 50,1% ha vivido una violencia de tipo físico y el 24% de tipo sexual. Y el 21,1% ha experimentado violencia en el ámbito económico. Y a pesar de haber vivido una o varios tipos de violencia, solo el 29,8% de las mujeres denuncia esta situación. Por lo tanto, ese 60 y casi 68% no denuncia estas situaciones de violencia, ¿vale? Y esto es algo que es grave. Entonces, dicho esto, como hemos podido observar, según los datos, hay un mayor índice de violencia de las mujeres con discapacidad, pero sin embargo los servicios y recursos siguen sin estar plenamente adaptados. Y esto es lo que hay que poner un poco el foco y sensibilizar para que se mejore en este tema, ¿vale? También aquí os ponía otro vídeo que también está en el documento que os voy a mandar, que esto es una campaña que hicimos para el 25 de noviembre aquí en Amanixer, hace 5 años así, pero se explica muy bien en este vídeo los diferentes tipos de violencia y cómo afectan con ejemplos visuales a las mujeres con discapacidad. Así que os animo a echarle un vistazo en cuanto podáis. Vale. Vale. Entonces, las mujeres con discapacidad se encuentran a la hora de interponer una denuncia muchas barreras y ahora las vamos a ver. Claro, lo que hemos visto al final de los datos es que las mujeres con discapacidad denuncian muy poco.
en comparación con respecto a la violencia que sufren. Y esto tiene mucho que ver con las barreras que ellas se van encontrando. Si quizás trabajásemos como sociedad en eliminar todas estas barreras, además obviamente de erradicar y prevenir la violencia, pues quizás las mujeres con discapacidad podríamos denunciar más, ¿no? Y que se trabajase mejor al respecto. Entonces, en cuanto hablamos de las barreras, pues podemos observar hay que tener en cuenta la extrema vulnerabilidad que muchas de ellas sufren, sobre todo por la menor capacidad para defenderse o huir, sobre todo con las mujeres con discapacidad física o sensorial. Luego también en la falta de accesibilidad de los recursos, tienen muchas mayores dificultad para expresarse y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora de recoger las denuncias, etcétera. También la dificultad de acceso a los puntos de información y asesoramiento, principalmente debido a la existencia de barreras arquitectónicas y de la comunicación, como hemos comentado. También las mujeres con discapacidad tienen menor acceso a la información, asesoramiento y a los recursos de forma autónoma, por lo tanto, esto perjudica que conozcan todos los recursos que pueden acceder y se animen a denunciar. Por otro lado, también al tener mayor dependencia, como hemos comentado antes, tanto física como económica de terceras personas, se complica mucho el proceso de denuncia, ¿vale? También a veces la persona maltratadora puede ser la persona que le ofrece los cuidados o el acompañante y de ahí que denunciar muchas veces se vuelva una situación de extremo riesgo para ella. Y obviamente eso conlleva un miedo a denunciar el abuso por la posibilidad de la pérdida de los vínculos y la provisión de los cuidados. Claro, es que imaginaros, poneros, ¿no? en papel, si la propia eh, persona que me está cuidando es la que me está ejerciendo esa violencia, ¿cómo denuncio? ¿No? ¿Sí, qué voy a hacer? Estoy desamparada ante esa situación, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta a la hora de crear recursos y apoyos y todo esto, hay que tener en cuenta estas situaciones en las mujeres con discapacidad, ¿vale? Luego también cuando hablamos de barreras no nos podemos olvidar de los prejuicios sociales que existen hoy en día contra las mujeres con discapacidad, los cuales descalifican como víctimas o subestiman su experiencia, no creyendo en muchas veces su testimonio o dudando del mismo por el simple hecho de tener una discapacidad. ¿Vale? También muchas veces las mujeres con discapacidad padecen de una alarmante carencia de red social y este aislamiento y las dificultades de accesibilidad a los espacios de socialización operan como obstáculos para detectar y prevenir las violencias. Esto es algo que desde Manixel intentamos prevenir mucho, creando estas redes de apoyo, ¿no? Y estos espacios seguros para que se creen esas relaciones y crear vínculos, porque es muy importante tener red social y tener red de apoyo para detectar, prevenir y tomar medidas con respecto a la violencia. La red social y el apoyo social es fundamental y el aislamiento es un factor de riesgo importantísimo. Vale. Y ahora sí que me gustaría nombrar las consecuencias de esta violencia, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? Una vez que viven o están viviendo estas diferentes violencias? Pues bueno, saber que el 23,4% de las mujeres con discapacidad que han sufrido violencia física o sexual por parte de una pareja atribuyen su discapacidad a esos episodios, ¿no? Y además enfrentan un riesgo significativamente mayor de consecuencias psicológicas y problemas de salud mental como pensamientos suicidas, síntomas de depresión, ansiedad, baja autoestima, etc. Todo esto es una consecuencia muy clara que se ve en las mujeres que han sido víctimas de violencia. ¿Vale? Luego también está estudiado que hay un mayor uso del sistema sanitario que el resto de la población, aunque habitualmente acuden por las secuelas de la violencia y no por las violencias en sí, que estas quedan ocultas en la mayoría de los casos y no se pueden denunciar. ¿Vale? Luego también tienen una bastante peor percepción de su salud frente a las mujeres sin discapacidad que han sufrido violencia. Luego, obviamente, están las consecuencias físicas de todas esas violencias, ¿vale? Que muchas veces empeoran y agravan las condiciones existentes de discapacidad que ya tuviesen. Y también, obviamente, hay consecuencias económicas tras haber sufrido violencia, como discriminación laboral, interrupciones laborales a causa de la violencia, los daños, dolores, etcétera, ejercidos, entornos laborales no adaptados muchas veces, tanto a nivel de cualquier tipo, ¿no? A nivel no adaptado físicamente, no adaptado a nivel cognitivo, no adaptado a ningún nivel.
Luego también entender que el denunciar y todo esto lleva un gasto asociado un gasto asociado, como son médicos, eh, temas legales, abogados, etcétera, reubicación del entorno, ¿no? Si tienes que huir de donde te estaban ejerciendo la violencia, eso también lleva un coste y una consecuencia económica, lo que genera mucha mayor vulnerabilidad económica, ¿vale? Y luego, por supuesto, entender que tiene un impacto muy negativo en la calidad de la calidad de vida de la mujer con discapacidad, por supuesto, ¿no? Y que todo esto afecta a todas las áreas de su vida, tanto de presente como de futuro, ¿no? Entonces, pues bueno, nos gustaría también finalmente desde Amanixer consideramos que es importante enfocarnos en qué podemos hacer para mejorar toda esta situación y trabajar juntos como sociedad en ello. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer al respecto, no? Pues pensamos que primero es clave empoderar a las mujeres con discapacidad. Empoderar al colectivo proporciona herramientas para defenderse, exigir justicia y vivir con dignidad, además de fomentar la participación social, algo que hemos visto que es clave para evitar esos factores de riesgo como puede ser el aislamiento social, ¿no? Luego, es fundamental hacer políticas transversales que tengan en cuenta ambas variables, discapacidad y género, que tengan en cuenta esta interseccionalidad de la que hemos hablado al principio, ¿vale? Y por otro lado, necesitamos evitar estereotipos donde el análisis recaiga en el hecho de tener una discapacidad y no en la evaluación de las capacidades de la persona en sí. También importantísimo fomentar una educación en igualdad, dando a las niñas con discapacidad mensajes que fomenten la seguridad en sí mismas. También ofrecer talleres de inteligencia emocional donde las mujeres aprendan a gestionar las relaciones desde la asertividad y potenciar su autoestima. Esto desde Amanexe consideramos que es importante y de hecho lo hacemos a menudo todos los años, algún taller de este estilo, porque son herramientas esenciales para la prevención de la violencia, porque les brindan recursos personales y sociales para enfrentar situaciones de riesgo y desarrollar una vida más plena y segura. Y luego también, en cuanto hablamos de la violencia digital, hoy en día es fundamental tener una educación digital. Es imprescindible para acotar la violencia, ese tipo de violencia en auge en los últimos años, poner límites y conocer los canales de denuncia ante este tipo de delitos que se dan en el entorno digital. También, por supuesto, promover medidas de detección de situaciones de violencia, supervisar los recursos que ya existen de prevención y atención a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia, evaluando constantemente si realmente están ofreciendo las adaptaciones pertinentes para los distintos tipos de discapacidad, ¿no? Y darles difusión, porque claro, al final, si esos recursos no llegan al colectivo que tienen que llegar, pues no van a poder hacer uso de ellos cuando lo necesiten, ¿no? Entonces es importante que estén adaptados, que sean accesibles a cualquier tipo de discapacidad, vuelvo a repetir, y darles la difusión. También es importante prestar atención a las situaciones con mayor vulnerabilidad, cuidar y supervisar la imagen que desde los medios de comunicación y las redes sociales se ofrece de la mujer con discapacidad. Luego también consideramos importante apoyar a las asociaciones y organizaciones de discapacidad y mujer, dada la importancia que tiene para el desarrollo y la inclusión de las mujeres con discapacidad. Y por último, y no por ello menos importante, incluir la variable de discapacidad de manera transversal en los estudios y estadísticas de todo, pero en especial de violencia de género. ¿Vale? Entonces, entre las principales recomendaciones, pues quizás estaría tocar como estas áreas que indican en el informe final de Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas con Discapacidad que realizó en 2021 Fundación Fermi Mujeres, ¿no? Que son como estas cinco áreas. Primero, garantizar la accesibilidad universal de los recursos para la detección, atención y prevención de las violencias. Segundo, toma de conciencia y prevención de esta violencia. Tercero, atención y protección a las víctimas, sobre todo. Cuarto, coordinación, investigación y difusión de estas violencias. Y también es importante, por último, formar a profesionales, familias y mujeres en todo esto que hemos hablado, ¿no? Y luego, bueno, pues reflexionando un poco, si queréis luego podemos reflexionar. ¿Creéis que están los recursos adaptados para las mujeres con discapacidad? La información que existe se puede encontrar en formatos accesibles. Las casas de acogida son accesibles y están realmente adaptadas para cualquier tipo de discapacidad. Luego los profesionales de todos los sectores, del sector sanitario, del sector social, eh,
etcétera, tienen conocimiento sobre discapacidad y cómo tratar, hacer uso de un buen trato, ¿no? ¿Se os ocurren más actuaciones también para mejorar esta situación? Y luego ya para acabar, pues bueno, finalizar esta píldora con esta frase del informe final que ya he comentado antes, ¿no? Que el silencio, la carencia de apoyos, la falta de información y la adaptación de los servicios influye en el acceso a los recursos formales de atención para la salida y recuperación de la violencia en mujeres con discapacidad. Y esto es algo a tener en cuenta. Y luego, bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias por vuestra asistencia, tanto las que estáis aquí como las personas que lo veáis en diferido. Es importante dar voz a este tipo, a esta problemática, que se conozca y poder entre todos y todas pues hacer algo al respecto. Así que voy a dejar de compartir pantalla y gracias. Pues muchas gracias a ti, Laura. Paro ya la grabación y así podemos dar espacio Genial. para hablar y para vernos.